precisamente toca Agenda Cultural de manos de Tomás Pérez de Saúl, que es gestor cultural también. Muy buenas, Tomás, ¿qué tal estás? Muy buenas, joven, muy bien. ¿Estás haciendo los deberes? Sí, traigo los deberes hechos. Que no bueno, se diga. Tomás, un pequeño resumen, como siempre decimos, Sí, porque rapidito, aquí porque se mueven mucho. cosas. Este fin de semana también parece ser un pelín tranquilo. ¿Sí? Quizás a lo mejor porque comparado con los fines de semana anteriores hemos tenido tanto que ahora de repente está bien. A este nivel yo creo que deberíamos mantenernos todo el año, pero bueno. Muy bien. Vamos a ir rapidito. ¿Empezamos por hoy? Pues empezamos por el jueves. ¿Esta misma tarde? Esta misma tarde tenemos en el Lanzarote Art Center, en San Bartolomé, en el atelier de Rufina Santana, ¿Sí? un evento de palabras al vuelo, que va a haber pues una charla con el investigador Antonio Rodríguez, con música de Yasuyo Suchilla y narración de Mercedes Carrión, Charo Joular y Robert Steven Krauss Burdon, todo ese apellido, por cierto, para hablar de esas princesas pasivas, esas esposas obedientes que aparecen en los cuentos, de las mujeres mandonas, ese tipo de estereotipo que suele, ya quizás hoy en día en los cuentos recientemente escritos no, pero en los clásicos de la literatura, en los cuentos clásicos de la literatura, teníamos la princesa que estaba esperando ahí a que el príncipe viniera a rescatarla. Y la mala malísima. La mala malísima. No había un malo malísimo, normalmente si era el personaje malo tenía que ser una mujer, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces, el papel de la mujer en los cuentos populares. Exactamente, el papel de la mujer en los cuentos populares. Yo me gusta recordar que hace unos años hicimos una función de teatro que se llamaba Don Federico, que se hizo precisamente con motivo de una reflexión al amparo de la Bienal de Arte Contemporáneo, sobre una reflexión sobre el mundo, sobre la violencia de género. La obra de teatro se llamaba Don Federico y empezaba con esa canción popular que cantaba una niña empujando un carrito de bebé, que decía, Don Federico mató a su mujer. Digo, ¿cómo? Digo, eso es lo que le hemos enseñado a los niños desde un canto, es inocente. No, hoy sería impensable, pero es que además eso explica el porqué de muchas conductas a las que hemos llegado. O sea, tenemos que estar en constante revisión sobre los valores de las cosas, que no se puede dejar que hagamos... Porque esto va quedando. Claro, exactamente. Muy bien, bueno, esto esta misma tarde. Eso esta misma tarde y esta misma noche... Dentro del festival Palabras al vuelo, y esta misma tarde-noche si nos podemos ir al cine, sí. Noche porque además la función solo es a las 10:10, me parece exactamente, en la sala 3 del Cine Atlántida, una película que se llama Searching y que básicamente cuenta una historia que ya hemos visto en centenares de miles de ocasiones, una niña desaparecida y el padre desesperado que la busca. Yo creo que eso es el tópico. Bueno, ahí está. ¿Qué tiene de particular esta película? Que está contada a día de hoy con todas las tecnologías de los medios de comunicación que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Todos tenemos un iPad, un iPhone, tenemos cuenta en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Snapchat, pues todo. Entonces, el papá, en su intento por encontrar a su hija, se hace con su ordenador móvil, se hace con su equipo, y toda la película está contada a través de todos esos medios de comunicación. Ahí lo vemos, la película está contada de otra manera. Entonces, muy interesante porque además vemos cómo las nuevas tecnologías de alguna manera casi que nos han invadido, pero además la necesidad extrema de tenerlas no solo ya como herramienta de comunicación, sino en un caso como este para buscar a alguien, para poder tener información sobre alguien. Y luego la parte esa oculta de que cuando apareces en tu perfil de Facebook, por ejemplo, que vemos ahí, tienes 780 amigos. 780 amigos. No, porque realmente ¿amigos? No conoces ni al... No tendrás un problema de relación y no saldrás de tu casa a lo mejor, y entonces realmente amigos de verdad, de carne y hueso, con los que te relacionas físicamente no tienes, y tienes un problema. Entonces todas estas cosas, ahí lo vemos, se ponen en... muy interesante, Tomás. Entonces está contada, yo creo que a los chavales les va a interesar muchísimo porque es el lenguaje muy de hoy, de su lenguaje, pero además que yo creo que le puede interesar muchísimo a los padres para que conozcan, sobre todo aquellos padres que no están al tanto de las tecnologías, para que conozcan qué es este mundo tecnológico en el que sus hijos se mueven, porque muchas veces intentan controlar que los hijos pues no accedan a pornografía dentro de la red, pero no saben siquiera cómo hacerlo, ¿no? Los chicos son más listos en ese sentido, claro, esto es sortean todos los obstáculos y llegan a donde quieren llegar. Sí, totalmente. A las 10 en el Atlántida, solamente les digo una cosa, si tienen mucho interés, dense prisa, porque
las pelis las quitan súper rápido. Sí, yo creo que esta es una de las que hay que ver, que es interesante seguirla, porque, bueno, pues es una buena peli para pasar un Muy rato bien. y para reflexionar un poquito. Sí. Mañana, teatro. Teatro. Vamos al teatro. Ya está siendo un éxito, porque hoy y mañana por la mañana son bueno, hoy ya fueron, mañana serán, las funciones infantiles de esta obra de teatro que se llama Pam en busca del agua. Han llenado el teatro por las funciones escolares y mañana por la tarde, a las 6 de la tarde, hacen una función abierta al público familiar, donde se nos cuenta una historia muy interesante que arranca en el siglo XXVIII con un planeta Tierra totalmente baldío, donde no hay agua y por consiguiente no hay naturaleza. Y ahí está la protagonista, que es una jovencilla, que es un medio, ya no es humana total, sino ya es una humana evolucionada. Nos hizo un pequeño avance Marila de Ajá. MJC Ambiental, que Exacto. creo que estuvo el martes, si no me equivoco, o ayer, no me acuerdo Bueno, ya. pues yo creo que es una función familiar interesante de ver con los críos para concienciarnos. Yo creo que tú y yo vivimos los gritos de nuestros padres cuando abríamos el grifo. Cierra el grifo que se está Es que me acabando decía agua. Marila, es que claro, yo no he vivido eso, pero tal, digo, Claro. joder, tú Para- has tenido agua siempre en tu casa. Yo, por ejemplo, me acuerdo las primeras veces siendo así estudiante universitario que me iba a Madrid con amigos y tal, ¿no? Y yo veía que abrían los grifos Ay, me se me ponen los horrorizaba. pelos de punta. Me Cuando- horrorizaba y decía, pero ¿cómo puedes O tener el grifo fregar abierto y así? el grifo cayendo, no puedo. Entonces, nosotros vinimos de esa cultura Sí. de cuidado del agua, pero desde el momento que el grifo se abre y agua corriente o con las potabilizadoras y con todo, el consumo ha aumentado, se pierde muchísima agua porque las canalizaciones no están en perfecto estado, cosa que están arreglando y de lo que me alegro, pero en el consumo diario, en nuestros hábitos de consumo del agua, hemos dejado de observar esa máxima tan valiosa de nuestros abuelos, de nuestros padres, es decir, cuida el agua porque es escasa. Siempre es escasa. El agua es un bien finito, no hay agua eternamente. Por fortuna, con los medios que tenemos hoy en día, potabilizamos los océanos y nos los bebemos y reciclamos el agua. Pero también eso supone un consumo excesivo de energía. Si ahorramos un poquito el agua, no solo estaremos ahorrando agua, sino que también estaremos ahorrando gasoil, electricidad y todo lo que supone la cadena para poder producirlo. No, me parece muy interesante que los niños también sepan que no es abrir el grifo y ya está. Exactamente, yo creo que eso es bueno. Y mañana viernes también hay más sesión de Palabras al Vuelo, en esta ocasión a las 8 de la tarde en la Recoba Municipal de Arrecife, que es Planeta Cuento, que lo ¿Una presenta... narración colectiva? Sí, bienvenido a la República Independiente de la Palabra. Con ritmo, con cuarteto, con música, con varias gente actuando, interpretando y contando cuentos. Pero no entendí bien, la función es con todos los que han estado participando. No sé si estarán todos porque hay temas de traslados y de tal, pero los que están aquí sí creo que van a estar todos, Vale. los que se puedan. Haciendo Entonces, como una función colectiva, como dijo. es una ocasión, yo creo que lo de los cuentos, muchas veces me encuentro en la librería, por ejemplo, padres que quieren que sus hijos lean y les compran cuentos y tal, y muchas veces les pregunto, digo, ¿y tú les cuentas cuentos? Y dice, hombre, yo le contaba cuentos cuando era un bebé, cuando era pequeñito y tal. Digo, no pierdas esa costumbre, porque es maravilloso, incluso ahora de adultos, que te recuestes y alguien te cuente un cuento. O sea, es maravilloso, es una costumbre que yo recuerdo de pequeño con mi abuela me estuvo contando cuentos y yo ya era bastante grandito, ¿no? Pero me parecía fabuloso porque el escuchar una narración... Y aunque no fueran cuentos, las pequeñas historias... sí. Eso, pero escuchar esa narración de la boca de alguien, atender el Maravilla. relato, crea un espectáculo visual dentro de tu cabeza que no crea la lectura. La lectura tienes que estar atendiendo, pero si tú quitas ese esfuerzo de la lectura y solo escuchas, es un mundo maravilloso. Entonces, yo le aconsejo a todo el mundo que hagan la prueba con sus hijos adultos, con sus parejas, si los tienen y tal. Busquen un cuento, un relato corto, hay muchas novelas o muchas publicaciones que son de relatos cortos y tal. Siéntate ahí, túmbate, cierra los ojos y escucha que te voy a contar una historia. Y contar esa historia, eso es una experiencia fantástica, muy bonito. Además, esto de la Recoba es gratuito, ¿eh? Eso es gratuito, una sí, función sí. gratuita que, vamos, a las 8, es una oportunidad. Sí, y luego, pues, para lo largo de la semana tengo otras propuestas. Una es una novela, que no sé si andará por ahí, que se llama... La recomendación literaria, sí, Exacto, Patrick que no la quiero Abuelo. dejar pasar como la semana pasada, que se me escapó por los pelos. Ay, sí, Entonces, venga, esta venga. semana no Vamos quiero que se me vamos a escape. ver la portada, creo que Patrick la ha tenemos. vuelto, ahí está, que es Josephine Tay, que es un seudónimo, ella se llamaba, no me acuerdo el nombre original, no me acuerdo, no tengo en la memoria ese dato. Pero esta es una señora que, de la
clásica tradición de novela del crimen, novela de misterio del siglo pasado en Inglaterra, pues todo ese mundo de las investigadores, lo clásico, con una gran diferencia respecto al resto de sus coetáneos, que si bien todas estas novelas tienen como función que tú como lector descubras quién es el asesino, descubras el enigma, una novela de misterio, hay un crimen, hay un asunto que resolver, ¿no? Entonces se centran mucho en como en ocasiones llamo yo la trapisonda, se centran en la trama argumental de la historia, ¿no? La ventaja que tienen las novelas de Josephine Tey, esta en particular, es que la profundidad psicológica de los personajes es tal que hace que lleguemos a empatizar incluso con hasta el malo de la película. Son personajes muy ricos y lo que se cuenta, la trapisonda que se cuenta, es la historia de una familia inglesa muy potente, que viven en la campiña inglesa, crían caballos, los dueños de todo eso han fallecido y se encarga su tía de cuidar de su sobrino, y el sobrino mayor, que tenía un hermano gemelo desaparecido en la infancia, cumple 18 años y se convierte en el heredero de todo el imperio que tenía esa familia. Y una semana antes de ese evento tocan a la puerta y aparece un joven que dice ser el hermano gemelo desaparecido. Bueno. Nosotros como lectores sabemos desde el principio que es un impostor. Ellos no lo saben. Entonces, la escritora juega con esa historia de que nosotros de alguna manera somos cómplices de todo aquello que está pasando, no podemos hacer nada para descubrírselo. Ya me la está contando de tal manera para que me tenga que ir a leerla. Entonces es una novela muy entretenida, con una gran carga psicológica, con en ocasiones fino humor inglés, y que lo que vamos a hacer es tratar de descubrir quién está detrás de esta manipulación, de esta impostura, qué va a conseguir el impostor y qué va a conseguir esas otras personas que están detrás de la impostura, porque esas otras personas son cercanas a la familia. Muy bien. Entonces, Patrick ahí ha lo dejo. vuelto. Patrick Ahí ha vuelto. está la recomendación para esta semana de Tomás. Y si queremos acercarnos, por ejemplo, a ver una exposición en la calle, podemos ir a Tías, que se clausura Esencias de la Tierra, que es esa exposición itinerante que ha recorrido ya todos los municipios, por fin termina aquí, donde lo que hacemos es hacer un acercamiento hacia nuestra propia tierra, cuando digo tierra no es un concepto ni es una metáfora, sino la tierra mismo, y visitar todas esas roferas, todos esos paisajes donde el ser humano en Lanzarote ha intervenido y ha convertido lugares, los ha transformado por la mano del hombre y los ha convertido en espacios en ocasiones extraordinarios para visitar. Las roferas se han convertido en un espacio único que cuando entras allí pues ves todas aquellas paredes de rofe en las montañas abiertas, horadadas por dentro para extraer, y entonces hay sitios espectaculares, incluso no solo para fotografiar, son espacios increíbles, pero para visitar, porque el silencio que hay en ocasiones en espacios como estos es muy particular. No sé si, ya hoy en día no se puede visitar Timanfaya como lo hacíamos cuando éramos jóvenes, que nos podíamos bajar del autobús o del autocar o incluso entrar con el coche, yo recuerdo de pequeño y tal, parar el coche y escuchar ese silencio que hay ahí debido a las montañas de la Pilli. Eso ocurre en las roferas, por ejemplo, porque se absorbe todo el sonido y hay un silencio especial. El marco es incomparable, son espacios únicos, y entonces pues esta exposición lo que hace es dar hacer un recorrido por valor, sí, y la fragilidad de estos espacios, la necesidad de conservarlos, la cultura medioambiental, incidir en la cultura medioambiental, esa voz de César que sigue resonando todavía de hoy, que creo que sigue siendo de un valor incalculable, de que una isla como la nuestra, con un territorio tan pequeñito, con una presión turística tan grande, que tenemos 3 millones de visitantes, tenemos que hacer mucho hincapié en la conservación, porque es un ambiente muy frágil a fin de cuentas. Sí, vale. ¿Hasta cuándo podemos visitar? Esto acaba el día 21. Pues dentro de pues nada. ya, Muy bien, ya o sea mismo. que O sea, pero todavía no está a tiempo. Y luego para la semana que viene... semana del fanzine Semana en el del almacén. fanzine, Uy, exactamente. qué planazo, ¿no? ¿Qué planazo? Qué planazo. Esto es un planazo porque el fanzine... fanzine... para las que le gusten, sí, a mí me parece... El fanzine estuvo como una época medio de modé, medio de capa caída, y cuando vuelve. yo era joven, claro, sí. total. O sea, era un medio de comunicación hecho con fotocopias en ocasiones y tal, pero donde muchos si artistas... hay alguien que no sepa lo que es como un cómic... Es una revistilla, una publicación de escaso valor económico, y recursos. Recursos cero, hecha con fotocopias en ocasiones, pero que fue el trampolín para muchos artistas independientes, para muchos pintores, para muchos dibujantes, para muchos periodistas incluso, que hizo sus pinitos
publicando artículos en fanzine, artículos de opinión, reportajes. Entonces, yo creo que es una buena manera de acercarnos a un medio de comunicación que estuvo en desuso, que vuelve a estar de moda y que tiene esa cosa de la independencia, la irreverencia, la transgresión tan necesaria a día de hoy, que parece que estamos todos en lo políticamente correcto. Y estos canales de distribución que tienen los fanzines, que siempre son como muy reducidos, a día de hoy, gracias a los medios de comunicación que tenemos, gracias a las redes sociales, estos fanzines incluso se pueden volcar a digital y recorrer las redes, con lo cual tenemos una gran oportunidad para trabajar. Me está este tipo de recordando, Luis, el tema de Sancocho Metálico. ¿Cuántos años, Luis? Sí. Un montón, que estuvo aquí hace no sé cuánto, porque cumplía un montón de años. Ajá. Hay piezas de un valor incalculable que forman parte de toda la cultura underground, de toda la cultura transgresora, tan necesaria porque es de alguna manera la avanzadilla de todo lo nuevo que está por llegar. O sea, es un sitio muy experimental donde se trabaja con el collage, se trabaja con nuevas maneras de abordar los contenidos y nuevas maneras de abordar la comunicación artística, con lo cual yo creo que es una buena oportunidad. Vale, de que es una semana con talleres. Son talleres que empiezan a las 5 de la tarde, desde el día 23 martes al 27 sábado, que además acaba con la proyección del documental Grapas y el encuentro con su director. Y bueno, pues ahí tienen una muestra de fanzines, taller de collage, taller de fanzines, presentación de fanzines. Yo creo que todo el mundo es el fanzine organizado por Cultura del Cabildo y yo creo que esa cosa del alternativo, lo contracultural a día de hoy está muy, muy bien. Y las propuestas además son tan económicas que yo creo que es muy tentador porque dices tú, bueno, es que esto me pongo en mi casa y lo hago yo con 2 grapas, con 2 grapas y 3 folios. No te creas, hay que tener... Bueno, luego después está el artista indudablemente, claro, que es capaz de hacer... artista, sí, exactamente, pero en lo básico yo creo que la fotocopiadora y las grapas siguen siendo muy útiles. Bueno, ya yo está, creo que ya ha no estado tengo muy más. bien, Sí, muy rapidita y muy bien, que ya estoy mirando el reloj, que cualquier día nos van a echar de aquí, pero vamos, no sé cómo. Si van a todos, van a ser un fin de semana completo desde esta tarde. O sea a ver, tenemos los de Palabras al Vuelo, que es tenemos gratis. literatura, que es gratis, cine... El cine, pues no sé, un montón de cosas Cine para barato, elegir. sigue siendo barato a día de hoy, no es precisamente lo más barato del todo, pero tampoco es tan caro. A y ver, tenemos sí. la oportunidad de ver la pantalla grande con sonido Dolby Stereo, que siempre es de agradecer. A mí me gusta mucho ir El más teatro al es muy cine barato, que- no dije la entrada del teatro, pero para los chavales me parece que era 6 euros lo que valía la... 6 Lo euros. de PAMA es 6, que me acuerdo yo. 6 euros. Es 6, vale, perfecto. Es baratito, lo otro, las exposiciones son gratuitas, el taller hay que apuntarse porque son plazas limitadas y es por riguroso orden de inscripción, pero también es gratuito. Muy bien. ¿Vale? Un Y un placer, libro como pues siempre. vale unas pocas pelas y se puede compartir con toda la familia. Claro que sí. Hay que invertir un sea poquito en cultura. Y yo en creo que sí. cultura que al final es para nosotros. Invertimos mismos. en nosotros, igual que invertimos en comida o en ropa. Para poquito, hay que dejar un cuidarnos. poquito para eso. Yo creo que invertir en cultura cuidamos nuestro espíritu, que quizás de todo Es lo que menos cuidamos. sea primero lo que menos cuidamos y en ocasiones lo que más deberíamos atender. El cuerpo también, indudablemente, por supuesto. Tomás, gracias. Un placer. Como siempre. Bien, encantado. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Ya sabes. Ya sé que la próxima semana no. Venga, nos vemos pronto. No quieran saber por qué. Bueno, no puedo dejar de terminar el programa de hoy sin hacer un pequeño recordatorio. En el pasado festival Altaja, que se celebró el sábado en Teseguite, se emitió un vídeo llamado Teguise es, aprovechando la coyuntura de los 600 años de historia de la villa, en el que se hacen eco de la leyenda de la princesa Teguise en los lugares más emblemáticos de la zona, con una letra de Emilio Fernández y la voz de Macarena Betancor y Arterio Callero. Ha levantado expectación porque en apenas 48 horas, 2 días, llevan más de 5.000 reproducciones en Facebook, donde lo tienen colgado. Con este vídeo les dejo y les deseo un buen fin de semana. Esa morena y guapa bajo